Adelante, profesor, por favor. Gracias, Karina, muy amable como siempre. Bueno, pues vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy puntualmente. Voy a hacer un pequeño, muy breve resumen respecto de lo que vamos a ver el día de hoy. Nos quedamos viendo el tema de las sucesiones testamentarias, sucesiones legítimas, la diferencia entre ambas. Bueno, vamos a terminar de ver esta partecita y ya nos vamos a ir directamente al tema de las etapas del proceso de sucesión, que habíamos comentado que es la parte práctica, la parte rica de esta exposición. Etapas del proceso de sucesión, ¿cuántas son? Son 4. Vamos a ver una por una, las vamos a estudiar de manera puntual, cuál es la importancia de cada una de ellas, para qué nos sirven, cuál es su función. Vamos también a ver un poquito de tema fiscal relacionado con el derecho sucesorio, para finalmente pasar a un tema que es la ética legal. Después de las 4, que ya nada más me mencionen a qué hora para yo. Muchas gracias. El tema de la ética legal y la seguridad inmobiliaria. Nosotros en AMPI, pues estamos también convencidos que el conocimiento es importante, que el hacer buenos negocios inmobiliarios es nuestra función, es nuestra meta, a eso nos dedicamos, absolutamente de acuerdo, pero también estamos completamente de acuerdo con que si hacemos nosotros nuestro trabajo, lo tenemos que hacer, obviamente, con sentido de ética, con sentido de responsabilidad. Nosotros tenemos un compromiso con la ética profesional, siendo agentes inmobiliarios profesionales. En ese sentido, pues vamos a dar un pequeño repaso. Va a ser la única exposición que tendremos nosotros en este seminario de Derecho, que no es jurídico. Será la única partecita que no va a ser jurídica. Vamos a descansar en la última parte de esta exposición de la clase, pues vamos a descansar ya de las leyes y de conceptos y de todo esto, para pasar a un tema, vamos a decirlo así, como alguien me dijo una vez, un poco más relajado, un tema que invita más a la reflexión y en el cual pues todos estamos involucrados. Vámonos con el tema del parentesco por consanguinidad. Bueno, el parentesco por consanguinidad, dice el artículo, la ley solo reconoce como parentescos los de consanguinidad, afinidad y el parentesco civil. Si alguien tiene, les voy a suplicar que apaguen sus micrófonos, que apaguen todos, por favor, sus micrófonos, no sé qué lo tengo entendido. Laura Rodríguez, Laura, tu micrófono está encendido, te voy a suplicar amablemente que lo apagues. Gracias, Laura. Les voy a pedir que tengan cuidado con los micrófonos para tener la clase fluida. Vamos por el principio. Rápidamente vamos a ver esto para terminarlo. Parentesco por consanguinidad, ¿cuál es? Es el vínculo entre personas que descienden de un tronco común. Papá, mamá, tíos, abuelos, hermanos. Eso nos queda bastante claro. No es necesario profundizar en ese tema. El parentesco por afinidad, que es el otro, es el que adquiere por matrimonio o concubinato entre los cónyuges y sus respectivos parientes consanguíneos. Cuando las personas se casan, contraen matrimonio, también dicen por ahí, se casan también con la familia de la esposa o con la familia del esposo en su caso. Bueno, de alguna forma es cierto, desde el punto de vista personal y desde el punto de vista jurídico, pues también, porque a final de cuentas, esa es tu familia por afinidad. Tu esposa es tu afín, es a lo que yo le llamo. Las esposas, los esposos son nuestros afines. Es decir, tenemos un parentesco, sí, pero por afinidad, entiéndase, la esposa, la suegra, el suegro, la cuñada, el concuño, etcétera. Por último, tenemos el parentesco civil. 3 parentescos: consanguinidad, parentesco por afinidad, que ya comenté cuál es, y por último, el parentesco civil. El parentesco civil es el que nace de la adopción en los términos del artículo 410D. El parentesco civil, que es el del adoptado con el adoptante, es el único, que es el civil. Y en una ocasión yo les puedo comentar que nos tomamos a la tarea de estudiar, su servidor y un grupo de abogados, nos dedicamos a estudiar más a profundidad la figura del parentesco civil. Y lo que primero nos brincó es que no existe ni una sola diferencia entre los hijos consanguíneos y los hijos adoptados. Tener un hijo consanguíneo es exactamente lo mismo y viceversa.
un hijo adoptado, es lo mismo en cuanto a los derechos, en cuanto a las obligaciones, en cuanto a las responsabilidades. ¿Habrá por ahí alguna diferencia jurídica porque es adoptado y no es consanguíneo después de una minuciosa interpretación de la ley? No encontramos una sola. Los derechos y obligaciones son exactamente los mismos. Haz de cuenta que si adoptas a una persona, es como tu hijo consanguíneo desde el punto de vista legal, ya que atiende pues al interés superior del menor, lo cual me parece excelente. Piso parejo para todos los hijos. También antes se decía que si los hijos fuera de matrimonio y los hijos legítimos y los hijos naturales, eso también ya desapareció. Actualmente todos son o todos somos hijos parejos, con los mismos derechos, por un lado, y también para los que somos padres, pues con las mismas obligaciones, con las mismas responsabilidades para todos. Vamos a estudiar el tema de los grados de parentesco. Los grados de parentesco habíamos comentado que es muy fácil de diagnosticar, había prometido que lo iba a explicar, lo explico brevemente. Tenemos mucha información para el día de hoy y voy a empezar como a compactar un poquito la información. Me voy a ir un poquito más rápido. Para que nosotros tengamos conocimiento en qué grado de parentesco nosotros nos encontramos para con otros familiares, para con otras personas, es bien sencillo. ¿Cuántas veces hemos escuchado? Es pariente en tercer grado colateral, pariente en cuarto grado, en línea recta, ascendente o descendente. ¿Qué significa todo esto? Porque eso luego los abogados y notaría también lo dicen. Tiene derecho a la herencia toda vez que el entroncamiento con la sucesión está en segundo grado en línea recta, y así hablan los abogados, ¿no? Les encanta, encima de todo. La verdad es que se refieren a cosas muy sencillas, eso es lo cierto. Para que yo sepa cuál es el grado de parentesco que yo tengo con mi mamá, por ejemplo, se dice que yo soy su pariente consanguíneo en línea recta ascendente en primer grado. ¿Por qué primer grado? Porque cada grado es una generación. Ascendente se trata de la mamá, la abuela, la bisabuela, la tatarabuela. Descendente se trata de los hijos, los nietos, bisnietos, tataranietos, chosnos, etc. Se trata de línea recta porque es un solo tronco común. Es una sola línea de descendencia. ¿Por qué? Pues porque mi hija, pues, yo soy el papá de mi hija y resulta que yo soy el hijo de mi mamá y mi mamá pues, es la hija de mi abuela. Entonces es una línea consanguínea que se llama línea recta. Hagan de cuenta que cruza otra línea horizontal. Esta primera que acabo de comentar es de arriba hacia abajo, la otra cruza de izquierda a derecha, que es horizontal. Y es ahí donde vienen los demás parientes. Tíos, sobrinos, primos, hermanos. El grado de parentesco que yo tengo con mi hermano, por ejemplo, es en segundo grado en línea colateral. ¿Por qué? Porque contamos siempre las generaciones y buscamos a la progenitora de mi hermano. De su servidor hacia mi madre, una generación. ¿Por qué hacia mi madre? Porque es la progenitora de mi hermano. Y de mi hermano hacia mi madre, y de mi madre hacia mi hermano, otra generación, otro salto. Entonces son en segundo grado en línea colateral, porque en la colateral, en la línea horizontal que va de izquierda a derecha, ahí nosotros tenemos justamente a los hermanos, a los primos, a los sobrinos, a los tíos. La voy a complicar un poquito más. ¿Qué grado de parentesco yo tengo con mis primos hermanos? Vamos a suponer que tengo algunos primos hermanos. ¿Cuál es el grado de parentesco que yo tengo? El mismo ejercicio. Vamos a buscar la raíz y vámonos hacia mi abuela. ¿Por qué hacia mi abuela? Porque es la progenitora de mi tío. ¿Y por qué hacia mi tío? Porque mi tío es el progenitor de mis primos hermanos. Siempre buscamos los progenitores y vamos avanzando en las generaciones de manera ascendente o de manera descendente. En el ejemplo que estoy exponiendo, en el caso de querer buscar el grado de parentesco con mis primos hermanos, entonces, de su servidor hacia mi madre, una generación. De mi madre hacia mi abuela, 2 generaciones. Ahí van 2 grados. ¿Por qué mi abuela? Porque queremos saber por qué es la progenitora de mi tío. De mi abuela hacia mi tío,
3 generaciones. ¿Por qué hacia el tío? Porque el tío es el progenitor de mis primos hermanos, que son con los que yo quiero buscar el vínculo del grado de parentesco. De mi tío hacia mis primos hermanos, 4 generaciones, 4 grados. Significa que soy familiar en relación a mis primos hermanos, 4º grado en línea colateral. Y así lo podemos sacar. Es así de sencillo. La clave es entender que cuando hablamos de grados, hablamos de una generación. Y cuando nosotros estamos hablando de cómo buscar a los familiares, sobre todo los colaterales, no tanto en la línea recta, porque es muy sencillo, para buscar a los otros, sencillamente tenemos nosotros que buscar a la o el progenitor, los progenitores de la persona con la cual nos queremos vincular, avanzando hacia arriba, ascendente o descendentemente. Y es como nosotros vamos rastreando justamente a los que conocemos como nuestra familia consanguínea. Para los afines no existe todo este desarrollo, simplemente nuestros afines son las personas con las cuales pues no nos casamos propiamente, se dice socialmente también te casas con la familia, pues no nos casamos con la familia, pero sí nos vinculamos de manera jurídica y nos vinculamos de manera social, de manera familiar también con otras personas. La adjudicación por sucesión. ¿Qué es la adjudicación por sucesión? En el concepto lo tenemos ahí. Es el título de propiedad que acredita la adquisición de bienes producto de una herencia o de un legado, en virtud de la asignación de estos bienes a sus herederos. En otras palabras, y este concepto que voy a leer, ese es el mío, es el medio legal por el que los herederos adquieren el dominio a título de propietarios, los bienes que en su momento heredaron de manera testamentaria o legítima. Este otro término me encanta, es de un notario, amigo mío, que es brillante, y él siempre sintetiza toda la máxima expresión y es muy acertado. Dice, es el modo legal de ser dueño de lo que una vez se obtuvo por herencia. Magnífico, me parece muy bien. Me adjudico lo que es mío y no me adjudico lo que no me pertenece. Este es del notario, es el modo legal de ser dueño de lo que una vez obtuviste por herencia. Me parece excelente. Es un medio legal. A final de cuentas, la adjudicación es el título de propiedad, la forma jurídica que te puede transformar en propietario de lo que algún día tú obtuviste como heredero. Esa es la adjudicación por sucesión. Llegar a la adjudicación por sucesión nos permite vender. Y al vender, ahí tenemos nosotros nuestro negocio inmobiliario. Bueno, pero para llegar a la venta hay que adjudicarnos primero. Pero para adjudicarnos primero, tenemos que llevar a cabo 4 secciones del proceso de adjudicación, que vamos a ver más adelantito. Vamos a quitar esa diapositiva. De hecho, vamos a salir de esta diapositiva y vamos a meter otra, que es esta. ¿Así? Así. Vamos a ver la diferencia entre herencia y legado. Habíamos dicho que la herencia es la sucesión de todos, entiendas en mayúsculas, todos los bienes del difunto y de todos sus derechos y obligaciones, que por cierto, no se extinguen con la muerte. Por eso se llama herencia universal. Eso ya lo habíamos dicho la clase pasada. Herencia, decimos, es la herencia. No, el título completito es herencia universal, porque atrapa, captura la universalidad de de toda la masa hereditaria. La herencia se determina ya sea por la voluntad del testador o por disposición de ley. A la primera se llama sucesión testamentaria y a la segunda sucesión legítima. Eso también ya lo vimos. La parte nueva, legado. Los legados son porciones de una masa hereditaria, no es un porcentaje, es uno o varios bienes, digamos, específicos que regularmente se le deja a una persona en concreto, aunque se rigen, digamos, por las mismas normas. Los legados se deben identificar. El legado, en mis palabras, viene siendo una porción única, concreta, específica de una masa hereditaria. Yo lego, se llaman legados especiales, lego la propiedad del departamento marcado con el número 609 de la calle de Azores, bla, 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 etcétera, a tales personas
a tal persona o a tales legatarios. Aquí no se llaman herederos, se llaman legatarios. Es ahí donde comentamos la clase anterior que los notarios piden pues el título de propiedad justamente de ese inmueble que está siendo legado, pues para apuntar, para describir cómo está en la escritura, como está en el título de propiedad, la descripción del inmueble, para que al momento de la sucesión no haya pierde, aunque aquí dice un número, aquí dice el otro, ¿no? Bueno, justamente para eso lo hacen. El legatario se considera como tal, se considera legatario al heredero instituido de una cosa cierta, de una cosa determinada, sobre un bien específico o único. La herencia universal es el universo del todo, el legado no. El legado, por otro lado, es, digamos, una porción, una propiedad, un terreno, una casa, un departamento, en concreto, específico para una o para varias personas. Los legados tienen ciertas generalidades que tenemos en pantalla. El legado, por ejemplo, deja de existir si el testador se desapodera del mismo, al igual que la herencia universal. Si yo me desapodero del departamento que estoy yo legando en testamento, bueno, pues en ese momento se extingue evidentemente el legado. Se extingue la propiedad y se extingue por consecuencia el legado. Por otro lado, la cosa legada debe entregarse con todos sus accesorios y en el estado en que se encuentre. Ya habíamos comentado eso. Lo accesorio corre con la suerte de lo principal. Si nosotros vamos a entregar un inmueble en legado, se entrega con los accesorios, con los rendimientos, con los frutos, con los beneficios que en su momento ese inmueble, que es lo principal, pudo haber generado. El legatario, por otro lado, no puede aceptar una parte del legado y simplemente repudiar la otra. Eso no lo puede hacer. Yo me acuerdo que en una ocasión un cliente en el estado de Pachuca me comenta, oiga, abogado, fíjese que del legado que yo tuve, una finca, dicen que es un rancho, no es un rancho, es una finca campestre muy grande, me comenta, me gusta la casa, me gustan los huertos, pero resulta que la otra parte del inmueble que está involucrada en un juicio a pedido de deslinde con el vecino de al lado, no me interesa, eso no la tomo. Y bueno, pues de acuerdo al artículo 1397, el equivalente para el Estado de Hidalgo, no puedes hacer eso, porque o la aceptas completa o no aceptas absolutamente nada. La aceptación no se puede fraccionar, y eso es bien importante. Si algún cliente, algún vendedor les dice, fraccionamos nosotros la aceptación del legado, díganles ustedes, eso no se puede, la ley justamente se lo prohíbe. O acepta el legado completo, o no acepta nada, y la operación de compraventa, pues no se va a poder celebrar. El legado del menaje de una casa hay que entender que solo comprende los bienes muebles a que se refiere el artículo 761. El menaje de la casa viene siendo el ajuar de uso y trato ordinario de una familia. ¿Se puede legar el menaje de la casa? Yo lego la propiedad del menaje de la casa que se encuentra dentro del inmueble marcado con el número tal, dirección tal. Claro que se puede, por supuesto. Nada más que hay que entender que el menaje, cuando hablamos de menaje de casa, estamos hablando del ajuar de uso común, uso ordinario que nosotros tenemos en nuestro domicilio. La mesa, la sala de allá, la tele, lo que nosotros todos tenemos en nuestro domicilio regularmente para nuestra comodidad. Sucesión legítima o testamentaria. Algunas consideraciones, y estas consideraciones yo las voy a comentar antes de entrar a las etapas del proceso de sucesión que voy a explicar. Antes, y haciendo un poquito de introducción, antes solo las testamentarías podían llevarse ante notario público. Ahora se pueden llevar las dos. Ambas también pueden ser ante notario público o ante un juzgado familiar de primera instancia. A ver, voy a explicar esto. Anteriormente, desde toda la vida, desde siempre, se han podido llevar las sucesiones testamentarias o sucesiones legítimas ante su señoría el juez, sin ningún problema. Eso está desde que se inscribió el registro, desde que se suscribió, perdón, el Código Civil. Toda la vida ha sido igual. Y también, y digo antes ahí sí, únicamente los notarios
podían llevarse las sucesiones testamentarias. Nada más. Las sucesiones intestamentarias no podían llevárselas. Sencillamente no era su tema. Eso es allá cosa del tribunal. Resulta que los tribunales se empezaron a saturar. Bueno, siempre están saturados, pero se sobresaturaron de tal forma, de tal manera, que tuvieron que empezar a buscar opciones. Desgraciadamente en México no tenemos mucha cultura del testamento. La gente llega a fallecer, fallece sin testamento y corre al tribunal. El tribunal empezó a hacer algunas evaluaciones y consideraron que era buena idea que de aquí en adelante los notarios ya se podían llevar también las sucesiones intestamentarias. Les estoy diciendo que esto ya existe hace 20 años, pero antes no era así. Ahora los notarios ya se pueden llevar tanto las testamentarías, que siempre se las han llevado, así también como las sucesiones intestamentarias, pero con 3 condiciones. Para entrar a la sucesión intestamentaria va condicionado a 3 cosas para los notarios. Para el juez no, ese no tiene condiciones, pero para el notario sí. 1, que la mayor parte de los bienes inmuebles, materia de la sucesión, de la masa hereditaria, se encuentren en la misma localidad. Si estamos en el estado de San Luis Potosí, entonces en el estado de San Luis Potosí tiene que estar la mayor parte de los inmuebles. Si no, el notario se declara incompetente y lo remite a su señoría el juez, porque el juez como autoridad pública no tiene limitaciones. 2, que no haya menores de edad. Donde en una sucesión intestamentaria haya menores de edad involucrados, el notario dice, ¿sabes qué? Yo aquí no puedo. ¿Por qué? Porque es un tema de interés superior del menor y aquí entramos en un tema judicial. Y el notario ni es juez, ni es autoridad, ni es parte en ningún sentido. No es un representante público, no. Solamente es un fedatario público que ejerce de manera privada, como ya lo vimos en nuestra clase de Derecho Notarial. Menores de edad no entran con el notario. 3 y última, que no haya litis. ¿Qué es esto de la litis? La litis es que no haya pugna, que no haya controversia, que no haya encono. Si hay pugna, si hay encono, controversia, o como dice mi amigo el notario, ya se pelearon, bueno, entonces se tienen que ir al tribunal. En conclusión, oye, ¿sabes qué? Fíjate que quiero vender la casa. Magnífico, ¿tú eres el dueño? No, el dueño era mi abuelo y ya se murió. Primera pregunta que yo hago, ¿con o sin testamento? Sin testamento. Ups. Te voy a hacer 3 preguntas sencillas. ¿La mayor parte de los inmuebles de la masa hereditaria de tu abuelo se encuentran aquí en la Ciudad de México? No, pues, ¿cuál mayor parte? Ojalá, solamente es la pura casa, es todo lo que dejó o lo que sabemos que dejó. Perfecto. ¿Hay menores de edad involucrados? No, ningún menor de edad. Todos somos mayores de edad y muy mayores. Me parece bien. Y están todos de acuerdo. ¿Cuántos herederos son? ¿Cuántos hermanos son? No, pues que somos 5, que somos 3 nietos, lo que sea. Perfecto. La pregunta es, ¿todos estamos de acuerdo en vender? ¿Todos queremos vender? Todos queremos vender, estamos en sintonía, orientados en la misma ruta. Magnífico. Entonces sí nos vamos con el notario. De lo contrario, no se lo podemos presentar al notario. Es un menor de edad, pues ahí no cabe. Es un tema ahí delicado y solo la autoridad pública le puede meter la mano. A final de cuentas, tanto las sucesiones testamentarias como las sucesiones intestamentarias tienen exactamente la misma finalidad. O sea, al final es acceder los dos a la masa hereditaria. Vámonos ahora sí al tema del proceso de sucesión. Terminando esta etapa del proceso de sucesión, vamos a abrir una ventana de preguntas y respuestas, si es que por ahí las tenemos. Dice el texto de la diapositiva, esta etapa del proceso de sucesión tiene que hacerse ante un notario público. Vamos a ver, ¿lo podemos hacer ante notario público o lo podemos hacer ante un juzgado familiar, un juzgado civil en materia familiar de primera instancia y del fuero común? Sí lo podemos llevar. ¿Que puede pisar tribunal? Claro, pues el juzgado se puede llevar todo. Con el notario me parece perfecto. Vamos nosotros a poner un ejemplo de una sucesión testamentaria. Vamos a tratarlo como testamento. Y vamos a suponer que nos lo llevamos ante el notario. Bueno, si es ante el notario, bueno, se requiere presentar el testamento. ¿Qué nos va a pedir? ¿Qué le vamos a pedir a nuestro cliente para dárselo al notario? ¿Sabes qué?
me vas a dar, por favor, nos va a pedir el notario el testamento en original, el acta de defunción en original, el acta del matrimonio del de cuyus en original, si es que en su momento estuvo casado, y las actas de nacimiento de los virtuales herederos. Esto de las actas de nacimiento lo solicitan cuando se trata de sucesiones intestamentarias. Actas de nacimiento cuando hay sucesiones intestamentarias para acreditar el entroncamiento con la sucesión. Oye, pues es que yo tengo derecho sobre la masa hereditaria. ¿Tú quién eres? Soy su hijo. ¿Y eso cómo me lo pruebas? Ah, porque mira, tengo un acta de nacimiento certificada. Ah, justamente para eso la necesitamos. Dice el acta de defunción y de matrimonio del de cuyus. ¿Qué es esto del de cuyus? De cuyus es una expresión latina que se llama de cuya sucesión se trata. Está en latín. Cuando hablamos de cuyus, el de cuyus es el autor de la sucesión. En pocas palabras, quien dejó la herencia. Nada más que se le dice en el argot de los abogados, se le conoce como el de cuyus y significa de cuyo o de cuya sucesión se trata. Es decir, el autor de la sucesión. Muchos abogados les encanta, y la notaría les encanta decirlo, es que el de cuyus, y es que la definición del de cuyus en el trámite de bla, 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 significa eso, está muy sencillo. Y las actas de nacimiento sí es una sucesión intestamentaria. ¿Ok? Todo en original. Les van a pedir también copias de las identificaciones y una vez pídanle todo eso a sus estimados clientes para que en la notaría no falte ningún documento. Se trata de que nosotros, como profesionales inmobiliarios, también tengamos conocimiento de principio a fin del proceso de sucesión que el notario está llevando, no solamente acá como tras bambalinas a ver qué hace el notario y deslinda la situación. No, tener conocimiento también nosotros de cómo se está desarrollando, cómo se desarrolla una sucesión, así también como ir supervisando la evolución de esta gestión para nosotros tener ahí pues una asesoría, una asistencia muy puntual con nuestros clientes, ¿no? Incluso saberles explicar cómo va a funcionar todo un proceso de sucesión. Los clientes van a ojos vendados, simplemente dicen, metamos los papeles a la notaría. No, te podemos asesorar, te podemos asistir respecto a todo el proceso que va a suceder y para que nuestros clientes estén perfectamente informados y para que nosotros podamos vigilar más puntualmente el trabajo del notario. Ya metimos la documentación en la notaría, ya la tenemos ahí integrada. Ahora la pregunta es, ¿qué hace el notario y el señor juez? Los dos tendrían que hacer lo mismo en su caso. El notario va a proceder a solicitar los informes de aviso de testamento, tanto al DIF, ahorita lo explico puntualmente, Archivo General de Notarías y al Archivo Judicial, con la intención de verificar si no hay más testamentos posteriores al presentado. ¿Esto qué significa? Cuando nosotros le entregamos el testamento al notario, o bien vamos con su señoría el juez y también le hacemos llegar el testamento a través de una denuncia de sucesión testamentaria, un escrito, el notario pues sí va a ver el testamento y lo va a leer y se va a dar cuenta que pues que sí, que 3, 4 personas son los herederos, pero el notario le cabe una duda, como le cabe la duda al juez. ¿Y es el último testamento? Seremos curiosos, porque el último testamento es el bueno. Esa es la máxima de ley. El último testamento del autor de la sucesión, ese es el bueno. Los demás están revocados, como ya nosotros lo vimos en la clase anterior. Justamente por eso el estudio de la teoría anterior. Entonces, si nosotros estamos comentando de que el último es el bueno, eso le tiene que constar y se tiene que cerciorar su señoría el juez y se tiene que cerciorar el notario. A no hacer, a la mejor, que no sea el último y nos estén presentando un testamento revocado. Aguas. Entonces, el notario, justamente para cerciorarse de esa situación, porque como buen abogado tiene desconfianza y tiene razón, va a solicitar, obviamente, los informes de aviso de testamento, es decir, le va a mandar un oficio al Archivo General de Notarías y le va a preguntar, oye, archivo, ¿qué onda esta persona? ¿Tiene testamento? ¿Cuántos hizo? Me entregó pero no estoy seguro si sea el último. La misma pregunta le hace el Archivo Judicial del Tribunal Superior de Justicia. Oye, Archivo Judicial, ¿no tendrás ahí algún registro de algún testamento que esta persona hizo? Porque viene y me dice que este es el último del autor de la sucesión, ¿eh? Pero la verdad te vengo a preguntar a ver si es cierto. Igual revisan en el RENAT, en el Registro Nacional del Testamento, que ya vimos qué significa, y lo verifican a ver qué tienen.
el resultado viene siendo, ahorita vamos contigo, Nancy, el resultado viene siendo, efectivamente, es el último del autor de la sucesión. ¡Ah! Es ahí donde el notario ya se convence. Es donde el notario cae en cuenta que ese testamento que tiene en su oficina y tiene en la mano es el último del autor de la sucesión, porque así se lo confirmó el Archivo General de Notarías y el Archivo Judicial. Dice la diapositiva que al DIF, el DIF no es un archivo, el DIF a final de cuentas es la beneficencia pública y en el caso de la beneficencia pública se le tiene que dar un aviso o se le tiene que notificar que existe una sucesión en marcha, porque puede tener algún interés jurídico sobre la propiedad. ¿De qué forma, de qué modo? No lo sé. Pero el punto es que en el 99.99% de los casos, el DIF dice, yo no tengo ningún interés jurídico en esa propiedad, adelante. Yo no tengo en mis archivos que me hayan dejado por aquí algún legado o alguna disposición en contrario. Pero la ley dice, mándale oficio al DIF, notifícale al DIF y en consecuencia, ¿cuál DIF? ¿El local o el federal? El local. Mándale un oficio al DIF para informarlo de cada sucesión. Eso está en la ley y nosotros así lo tenemos que respetar. Antes de continuar, vámonos con una pregunta. Vamos con las preguntas de una vez. Vamos con Nancy y después vámonos con Nadia. Nancy, a tus órdenes. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Una duda. Dentro del proceso de sucesión, cuando es intestamentario y cumple los 3 requisitos dentro de la notaría, ¿qué es lo que pasa si la persona, porque pues el notario actúa de buena fe? Claro. Entonces, en el juzgado se solicita, se manden los edictos para verificar que no haya otros hijos. ¿Qué Así es es. lo que hace directamente el notario si llega la persona y dice, no, pues yo soy el único, nada más con mi papá y no tuvo más hijos? ¿Cómo corrobora el notario esta? No, bueno, aquí es un tema también de buena fe. El notario no puede investigar, el notario no puede especular. El notario también da avisos. Los avisos de testamento también el notario lo da y también lo agrega a la radicación, lo agrega a la primera etapa que estamos estudiando. Pero a final de cuentas el notario pues no tiene la posibilidad de indagar, el notario no es investigador tampoco, el notario simplemente da fe de que llegó el hijo, el papá, y punto al tema de la radicación. A lo mejor hay una hija que vive en Europa y ni se enteró de la muerte de su mamá. Vamos a suponer. ¿Qué sucede en este caso? La pregunta es, ¿se lleva a cabo la radicación? Sin ningún problema y sin ningún freno. Pero la pregunta es, ¿esta hija cómo puede deducir sus derechos hereditarios y no quedar en estado de indefensión? La hija tiene a su favor la posibilidad de llevar a cabo un juicio que se llama juicio de petición de herencia. Tiene 10 años para reclamar los derechos hereditarios, incluso demandar judicialmente a su papá y demandar judicialmente a su hermano, ya que le hicieron a un lado, ¿eh? Puede ser hasta falsedad de declaración, por ahí. Una. Y dos, también, pues pelear la parte que le corresponde a través del juicio de petición de herencia. Pero de que ha habido sucesiones incompletas, yo he sido testigo. Llega a la notaría después de 4 años una persona que me dice, abogado, yo también soy hijo. Bueno, se presentaron 5 personas, yo no sabía que fueran 6, pero sí, yo también. ¿Qué fue lo que pasó? Dame tu acta de nacimiento y te doy la información, porque tú también tienes derecho al entroncamiento con la sucesión y hasta el asesoro de qué manera puede deducir sus derechos hereditarios. Gracias. A tus órdenes, Nancy. Nadia Montoya, buenas tardes. Hola, Lick. Nada más una pregunta, a lo mejor muy boba. O sea, lo que dijiste ahorita del DIF es del desarrollo integral de la familia, ¿o Correcto. entendí mal? Ah, ok. Ok, era eso nada más. Gracias. Sí, gracias. Sí, es el desarrollo integral de la familia. Y cuando dicen que es la beneficencia pública, mucha gente me pregunta, ¿la federal o la local? Siempre es la local. Estamos ahorita en el proceso en la etapa del proceso de sucesión en la primera, que por cierto voy a decir algo, esta primera etapa tiene muchos nombres. Ahora sí que le pusieron de varias maneras. Jurídicamente, en el código dice inicio de trámite de sucesión testamentaria o sucesión legítima. Ese es el nombrecito que tiene. O primera etapa, o primer sección. Yo la conozco como radicación, porque es donde se radica finalmente la sucesión.
Al final, ya el notario ya le constó que efectivamente es el último testamento. ¿Qué sucede después? El notario va a hacer una audiencia, va a programar una audiencia con las partes para la firma de la escritura de radicación. ¿Esta radicación para qué nos sirve? Bueno, nos sirve básicamente para lo siguiente, y aquí lo tenemos, bueno, ya lo di, y sirve básicamente para lo siguiente: inicio del trámite de la sucesión y sus consecuencias legales. Uno, primera consecuencia de la radicación. Primero, pues lo más lógico, lo más obvio, ¿no? Validar el testamento presentado como el último firmado por el autor de la sucesión. Darlo por bueno. Sí, porque el notario se le queda viendo y dice, pues quién sabe si sea bueno o sea malo, ¿eh? Pero yo me tengo que dar cuenta por mí mismo, cerciorarme por mí mismo. Bueno, ya lo hizo. Para eso están los informes a las dependencias públicas. Bueno, validar el testamento presentado como el último y por consecuencia como el bueno. 2. El nombramiento y reconocimiento de herederos. A ver, una cosa es que en el testamento estés ahí como mencionado. Ahí te mencionaron que tú eres el heredero, pero solamente te mencionaron. No estás propiamente reconocido como heredero. Entonces, el reconocimiento de heredero en virtud del reconocimiento y la validez del testamento viene a consecuencia. El testamento es el bueno, ahora sí te reconoce la calidad de heredero. 3. No es suficiente con que se te reconozca como heredero, sino que aparte tú tienes que aceptar la herencia. Tú tienes que firmar aceptando la herencia. Las herencias son a fuerza. Yo más bien agregaría, en la vida nada es a fuerza. O propiamente dicho, en la vida nada debería ser a fuerza. Bueno, las herencias tampoco. Yo estaré en mi completo derecho de decir, ¿sabes qué? Pues a mí no me interesa. A mí no me interesa el tema de la herencia de esta persona. Yo no quiero vincularme con él y en consecuencia voy a repudiar en favor de otra persona. Tu derecho, tu decisión. Pero sí tendrás que aceptarla en todo caso si la quieres. 4. Nombramiento y reconocimiento de la albacea. Ya nosotros estudiamos, por esto la parte teórica tan importante de la clase anterior. Ya nosotros mencionamos qué es el albacea, cuáles son sus características, cuáles son sus facultades, todo el rollo. El reconocimiento del albacea. Bueno, hay que reconocerlo formalmente que sí, efectivamente, es el albacea, al igual que los herederos. 5. Aceptación del cargo de albacea y protesta de dicho cargo. No solamente se le reconoce, sino que tiene que aceptar el cargo. Así como así como se acepta el cargo de heredero, la aceptación de la herencia, perdón, bueno, viene la aceptación del cargo de albacea. No solamente acepto yo el cargo como albacea, sino que aparte yo protesto fielmente el desempeño, fielmente llevo a cabo pues dicha encomienda, así también como el discernimiento del mismo. ¿Qué es esto del discernimiento? Que luego también dice el Código Civil, el discernimiento del cargo. Que me den a conocer cuáles son sus funciones, que me den a conocer a mí, soy albacea, me digan a mí cuáles son las funciones a las cuales yo estoy obligado, a las cuales yo me estoy responsabilizando aceptando dicho cargo. Acepto el cargo, pero espérame tantito, primero me vas a platicar de en qué consiste el cargo, y ya que esté convencido, voy a hacer protesta para con toda la Junta de Herederos de que de veras lo voy a hacer bien. En el caso del juzgado, en el caso del tribunal, es exactamente lo mismo. Acá se hace una audiencia. Es una audiencia que, de acuerdo en el caso de la Ciudad de México, el artículo 790 nos exige se haga una audiencia que se llama audiencia de Junta de Herederos en una sucesión testamentaria. Y es ahí donde, bueno, es el mismo procedimiento. Nos vemos con el secretario de acuerdos, se redacta obviamente un acta en una audiencia donde cada una de las personas firma de anuencia, firma obviamente el acta que se levanta en el juzgado, equivalentemente se firma la escritura en la notaría. Ambos sirven exactamente igual, ambos tienen la misma eficiencia jurídica. Pregunta que me hace mucha gente, abogado, ¿y a cuál me voy? ¿Me voy con el notario o me voy con su señoría el juez? En estos tiempos de pandemia, o como dicen ya algunos, de post-pandemia, porque ya parece que ya estamos saliendo, gracias a Dios, de esta pesadilla, bueno, yo recomendaría que mejor fueran con el notario, definitivamente. No porque el juzgado sea malo,
No, 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 por el contrario. Y hay jueces muy buenos y juezas muy buenas. Nada más que ahorita los juzgados están sobresaturados de trabajo, porque se relantilizó todo el proceso judicial con el tema de la pandemia. Entonces les van a tardar mucho, sobre todo en la audiencia que les van a fijar. Están muy retrasados en las audiencias. Entonces no les recomiendo que se vayan a ningún juzgado. Váyanse mejor con el notario, que puede trabajar con mayor eficiencia. En tiempos de no pandemia, algunos me dicen, no, ¿sabes qué? Mejor me voy al juzgado. ¿Por qué? Porque en el juzgado resulta que el abogado me cobra menos. Es decir, el notario te está cobrando ahorita promedio por una radicación entre unos 19, 20, 21, 22 mil pesos hasta 25 mil pesos aproximadamente. Yo estoy gestionando una radicación justamente de un asunto que tengo y le cobraron a mi cliente 19,500, 19,800 pesos aproximadamente. Bueno, esto les estoy hablando de febrero, de este febrero pasado, de este año. Algunos abogados te dicen, ¿sabes qué? Yo te cobro 10, te cobro 13,000 pesos. Pues es un descuento bastante bueno, ¿no? Sin embargo, va a tardar mucho. Yo sugiero que si lo queremos hacer eficiente y queremos ya cerrar la operación, mejor nos vayamos justamente con el notario, que es el que nos puede dar prontitud. Algunos abogados cobran mucho más caro, encima de todo. Entonces, ahí habrá que evaluarlo. Antes de cambiar la diapositiva, vámonos a contestar alguna serie de preguntas que ya se empiezan a acumular justamente en el chat. Dice, si su padre hace un testamento y le hereda solo a 2 hijos, nada más, habiendo 3 hijos, ¿puede el tercer hijo reclamar su herencia una vez abierto el testamento? Si el hijo es menor de edad, por supuesto que sí. Por supuesto que sí, tiene derecho a la masa hereditaria, tiene derecho a alimentos a costa de la masa hereditaria, pero por supuesto, 2, si es hijo mayor de 18 años, pero sigue estudiando, también, por supuesto que tiene derecho. Si es un hijo de 40 años y quiere también su parte proporcional, ya no tiene ese derecho. Si le asiste el derecho a alimentos siendo menor de edad o mayor de edad en estudios, sí lo podría llegar a hacer. Lógicamente, es a costa de los alimentos de la herencia que en su momento se está dejando. Dice Victoria Gabriela, cuando son patrimonio familiar, ¿cuánto tiempo tiene para reclamar la herencia? No ubico muy bien tu pregunta, Victoria, pero la voy a repetir. Cuando son patrimonio familiar, el que todos conocemos, que se inscribe en el registro público de la propiedad, se hace ante notario, que es inembargable, ¿cuánto tiempo tiene para reclamar la herencia? Realmente la herencia no existe un término, y espero entender bien la pregunta, Victoria, no existe un término en realidad en patrimonio familiar y no familiar. Más bien, si te dejan fuera de la herencia, la petición de herencia ahí cabría y yo ajustaría a 10 años. Espero haber entendido bien la pregunta. Buenas tardes. En tema de repudio de algunos herederos, ¿este se hace ante el juicio sucesorio testamentario? Sí. Así es. Se hace en el proceso del juicio de sucesión testamentaria o se hace ante notario, Ante notario también ya se puede hacer el tema del repudio si es que alguien no quiere su porción de herencia. José Luis, muy buenas tardes, de Remax. En caso que lo requiera el notario juez, ¿puede pedir los edictos? Claro que sí, por supuesto. ¿Qué pasa si un heredero, es una sucesión intestamentaria, vamos a suponer, y resulta que el heredero no aparece y anda perdido? Tenemos que buscarlo. Pero antes justamente de los edictos, antes de eso, de buscarlo, de rastrearlo por ese lado, tenemos que rastrearlo ante dependencias públicas, como en la Dirección General Vehicular, ante el INE, ante el IMSS, etcétera, con tal de ubicarlo. Si es el caso, José Luis, sí, el juez podría solicitarlo. Octavio, buenas tardes. Pregunta, del tema anterior, maestro, con todo gusto, ¿es el caso que existen propiedades legadas, pero otros inmuebles de la herencia universal no fueron legadas? ¿Cómo se debe de proceder? Voy a repetir la pregunta para contestarla bien. En el caso que existen propiedades legadas o que dejadas en legado, pero otros inmuebles de la herencia universal no fueron legados, ¿cómo se debe proceder? Ya lo entendí. Significa
y espero entender bien tu pregunta, significa que lo que está legado pues, le pertenece a los legatarios, a las personas que se los hayas dejado a ellos. Pero aquello que está en herencia universal se va a distribuir parejo, como masa universal, como el total de lo que aglutina lo demás, lo adicional fuera del legado, al grupo de personas designadas como herederos universales. No le encuentro yo en ese sentido problema, Octavio. Lo que está legado, muchas veces el testamento dice, lego la propiedad de la casa en el estado de Morelos, en Cuernavaca, a mi hija Paula, y nombro como únicos y universales herederos de todos mis demás bienes, aquí está la palabra mágica, de todos mis demás bienes fuera del legado para Paulita, a mis 4 hijos, nombrando también a Paula. Ah, bueno, entonces Paula hereda, es legataria de una casa en Cuernavaca y también del 25% de los derechos hereditarios de los demás. Ese es caso de la vida real, por cierto. Señor Alex, si el difunto, me pregunta Edgar, buenas tardes, si el difunto y la heredera son extranjeros, claro, las actas tienen que estar traducidas y apostilladas, ¿verdad? Claro, sí, pues por supuesto. Si fallecieron, obviamente, en el extranjero, tienen algún testamento aquí en México, acreditan su legal estancia en el país, evidentemente, pues toda la documentación, no solamente esta, Edgar, sino toda la documentación que proviene del extranjero tendría que que llevar un trámite de apostillamiento. México firmó un convenio vinculatorio internacional en La Haya, justamente con el tema de la apostilla, de tal forma que es un procedimiento de legalización de documentos extranjeros para que tengan eficiencia jurídica en territorio nacional. Nadia Montoya, dice, el muertito, te refieres al de Cuyos, ¿verdad? Seguramente. Sí, así es. Ok, Nadia, efectivamente. Efectivamente, ahora sí que entre abogados ubicamos bien esta clase de terminología que hemos escuchado una y otra vez de manera tan constante. Sí, pues es el autor de la sucesión. Pues el difunto, pues, ahora sí. Victoria Gabriela, 4º grado, colateral, yo escucho bien. Ok, perfecto. Vámonos, ya me aventé todas las preguntas. Muy bien. Me estreso un poquito no responder todas las preguntas, les confieso, ¿eh? Cuando veo que de repente ya no alcancé con todas, híjole, alguien ya se quedó sin su respuesta. Pero bueno, ahí vamos. iPhone de María, bueno, eso dice, de Mariana, perdón. Buenas tardes, a tus órdenes, por audio. Adelante, Mariana, te escucho. Bueno, vamos con Nancy. Nancy Ortiz, a tus órdenes. Hola. Bueno. A tus Hola, órdenes. maestra. Hola, maestro. Hola, Nancy, a tus órdenes, te escucho. Fíjese que tengo una preguntita. Por ejemplo, aquí el papá le cede y le transmite un terreno con una construcción a la hija. Y ella, después el papá muere y la mamá después construye un local y la señora también muere y le deja pues su parte al hijo, a otro hijo. Entonces, ¿puede la primera hija a la que le cedieron todo el terreno, por ejemplo, pelear ese terreno porque ya se lo habían cedido a ella desde un principio, pero después la mamá se lo dejó en parte de la herencia a otro hijo? A ver, pero ¿quién se lo...? A ver, cuando hablas de ceder, ¿a qué te refieres? ¿Se lo vendió? ¿Se lo donó? Se lo cedió, le firmó un papel donde dice que le cede los derechos. Así como un papel firmado nada más donde cede los derechos. ¿Fue un papelito nada más que entre ellos hicieron? Porque, pues sí hay, sí hay así como alguien que firmó él y luego firmó otra persona, el cesionario, pues que fue la hija, y la inmobiliaria del Estado. Fue, no. O sea, sí lo firmó atentamente la inmobiliaria del Estado,
salió de la inmobiliaria, pues, de lo que antes era, Sí. de lo que hoy es el registro público. Ajá, como si que no percibo que sea exactamente una compraventa, un contrato No. privado de compraventa, eso de cesión. En realidad, en términos jurídicos, las cesiones pues no existen, más bien son o transmites a título gratuito o transmites Ajá, a dices título oneroso. cede o transmite. El papel dice cede o transmite. Y resulta que esa misma propiedad, ese mismo inmueble, lo deja en herencia a otros hijos. Pues no está dentro de la masa hereditaria, pero la mamá pues construyó ahí y entonces la mamá se lo cedió como su parte, pues por esposa, se lo cedió a otro hijo. En este caso, habrá que ver los documentos. Podría yo opinar y decirte, no, ¿sabes qué? Si ya lo cedió una vez o ya lo transmitió una vez o ya se firmó un contrato privado de compraventa, que quiero suponer pudo haber sido, pues obviamente ya no puede retransmitir simplemente porque construyó, porque el predio es de otra persona. En todo caso, habrá que evaluar, antes de emitir un pronunciamiento, yo considero que es más prudente evaluar los documentos de los cuales tú haces referencia para poder asesorar debidamente. Bien, maestra, muchas gracias. Gracias. Última pregunta, vamos con José Luis de Remax y continuamos con la clase. Adelante, José Luis. Licenciado, buenas tardes. Una pregunta, ¿usted qué recomienda? ¿Repudiar la herencia o que sea una cesión de derechos ante notario? El repudio. El Sí. repudio es la primera, vamos a decirlo, el primer mecanismo para transmitir una porción de herencia que yo no quiero en favor de otra persona. Es que yo tengo la idea, no sé si esté bien o mal, Sí. y si, por ejemplo, mi mamá, ¿no? Mi mamá va a hacer su juicio sucesorio, pero somos 4 o 5 hermanos, ¿no? Sí. Los cuales, si nosotros repudiamos a favor de mi mamá, nosotros como tales perdemos el derecho ya de pedir en un futuro la herencia, ¿no? Sí, ya te desprendiste de ella. Así es. Pero yo tengo entendido que mis hijos o los nietos de mi mamá pueden tener derecho a pedirla. ¿Por qué? Por el simple, pero si lo haces a través de una cesión de derechos hereditarios. Bueno, si yo repudio, mis hijos aún conservan el derecho. ¿Sí? Si yo cedo los derechos, el derecho, bueno, ya nada más es todo para mi mamá, ¿no? Te comento la diferencia. Existen repudios y existen cesiones de derechos hereditarios. La cesión de derechos hereditarios es una cesión que se hace en un tribunal regularmente. Cuando se hace en un proceso de adjudicación, en un proceso de sucesión intestamentaria, tú puedes simplemente transmitir o puedes cesionar los derechos hereditarios en favor de otra persona. Ahora bien, el repudio es el que tú tienes en la primera sección. Es donde tienes la oportunidad de dárselo a otra persona. Pero ambos tienen el mismo efecto, José Luis. En ambos casos, tú te desprendes de esa masa hereditaria y ya tus hijos y tu descendencia ya no te la pueden pelear, ¿eh? Sea una cosa o sea la otra. Muchas gracias, licenciado. Claro que sí, José Luis. Ya no se puede, porque con el repudio tú te desprendiste de esa masa hereditaria que en su momento tuviste, pero que tú ya rechazaste. Ahora bien, la cesión de derechos hereditarios, sí existe la figura legal, pero esta se utiliza preponderantemente y no preponderantemente, únicamente para procesos judiciales. También hay cesión de derechos litigiosos, por ejemplo, y que tienen una, ¿cómo decírtelo? Es similar el uso que se le da. Vamos a continuar con la clase y vámonos con el tema que continúa. El tema del inventario y avalúo. Ya vimos la primera sección, vámonos con la segunda sección, inventario y avalúo. El albacea debe inventariar y hacer un avalúo por cada bien mueble o inmueble que integre la masa hereditaria. Los avalúos deben ser elaborados por un perito, pues evidentemente, pues debe ser un perito calificado. En el inventario, ¿qué es lo que cabe? En el inventario cabe inmuebles, joyas, acciones, prácticamente todo el acervo hereditario es el que justamente cabe en el inventario. Esto lo hacemos con qué objeto, dice la diapositiva. Uno, es necesario dar certeza económica
conocimiento de los montos a los que ascienden pues dichos bienes. Y 2, resulta indispensable hacer las evaluaciones en virtud del pago de impuestos que en su momento se tendrán que liquidar en la adjudicación testamentaria. ¿Esto yo a qué me refiero? Pues que por un lado, pues pues nosotros tenemos derecho a saber, y no es ningún rasgo de mezquindad de ninguna manera, pero si yo soy heredero, pues yo tengo derecho a saber a cuánto asciende la masa hereditaria, ¿no? Digo, ya me dejaron parte de la herencia, sí quiero saber. Quiero tener certeza a cuánto asciende lo que yo voy a heredar. Bueno, ese es un derecho y está en la ley. Por otro lado, también resulta indispensable hacer las evaluaciones en virtud del pago de los impuestos. Claro, que las adjudicaciones generan cargas fiscales, pues claro que sí. ¿Por qué? Porque estás adquiriendo una propiedad, tienes una utilidad respecto de ese inmueble. En ese sentido, pues obviamente es indispensable para hacer estos cálculos de naturaleza fiscal. Por otro lado, el artículo 1751, el último nos dice, si el albacea no cumpliere lo dispuesto en el artículo anterior, podrá promover la formación del inventario cualquier heredero. Vámonos. Esto es algo, ¿cómo decírselos? Esto es algo excepcional, ¿eh? Vamos a decirlo de esta manera. Es un poquito excepcional porque resulta que el albacea puede hacerlo todo y los herederos no pueden tener el trabajo de administración porque esa es tarea del otro. Sin embargo, si el albacea no hace en tiempo y forma la formulación del inventario, entonces cualquier heredero podría llegar a hacerlo. Se le puede solicitar al notario o lo podría incluso presentar en el tribunal. Esto digamos que es una especie de excepción donde ahora sí que los herederos podrían suplir el trabajo de los albaceas. La pregunta que asalta, ¿tenemos nosotros que hacer el avalúo de todo? Vamos a suponer que son 4 casas las inventariadas y hay 2 automóviles, hay otra serie de cositas por ahí. ¿Tenemos que hacer el avalúo de los 4 inmuebles en segundo etapa del proceso de sucesión? Pues la respuesta es no, no es necesario. Tenemos que inventariar el todo, pero no necesariamente tenemos que hacer el avalúo de todo. No, solamente vamos a hacer el avalúo de uno solo de los bienes, de una sola justamente de las propiedades. Esto con la intención de que, pues bueno, no es necesario mandar a hacer avalúos para todo cuando no lo vas a transmitir, ¿verdad? De hecho, la ley no te obliga a hacer semejante cosa. Rendición de cuentas como tercer etapa del proceso de sucesión. Norma me hace una pregunta. ¿Qué pasa si fallece el dueño principal de los bienes sin dejar testamento? Bueno, el dueño principal, no sé, no ubico bien, Norma, a qué te refieres, pero si una persona que es dueño de un inmueble y fallece sin testamento, pues se abre la sucesión intestamentaria. En ausencia de testamento, la ley determinará quiénes vendrían siendo los herederos justamente de esa sucesión. Claudia Pérez me hace una pregunta. ¿Qué pasa si 5 herederos, 4 quieren vender y 1 no? Pueden demandar la venta forzosa. Puede haber compraventa forzosa en este caso o pueden simplemente solicitar esa circunstancia en un tribunal. Este caso, Claudia, sí tiene respuesta, pero es un tema de tribunal justamente para que dirime la situación. Oyuki Kanto me hace una pregunta. Hola, buenas tardes. ¿Qué tanta validez tiene la designación de beneficiarios de un bien, sea un bien mueble o inmueble? Puede ser cuando no existe testamento, pero hay menor de edad de por medio y no fue considerado beneficiario de nada. Esta respuesta ya la había dado yo tangencialmente, Oyuki Kanto. Si es un menor de edad y resulta que no le dejaron absolutamente nada, o simplemente no lo consideran dentro de la sucesión, puede deducir sus derechos hereditarios en función de la necesidad de percibir seguramente alimentos. Si es un vínculo filial entre padre e hijo o entre el hijo y la madre, claro que tiene todo el derecho a solicitar una porción de herencia.
Que puedes dejarlo fuera, adelante. Pero si estamos hablando que es menor de edad, le tienes que dar pensión alimenticia, estudie o no estudie, no importa si tienes 17 años, claro que puede deducir sus derechos hereditarios, y esto lo tendría que pelear directamente en el tribunal. Cintia, muy buenas tardes. ¿Qué pasa si un hijo repudia su parte? Ah, ya cambió. ¿Qué pasa si un hijo repudia su parte hereditaria para que quede la mamá como heredera? Adelante. En un futuro, al fallecer la mamá, los hijos quedan como herederos o ya no tienen derecho por hacer repudio a su parte hereditaria, a su pasado. No. La respuesta que yo le di a José Luis, una vez que tú repudias, ya te desprendes, no te dejas como con un pequeño ahí como derecho, como un primero y digo yo, porque fíjate que yo tenía primero la herencia y ya te la repudié, pero tengo yo cierto favoritismo sobre... No, tú repudias y se acabó el chiste. Repudias y se terminó cualquier beneficio que pudieras haber tenido respecto de esa porción de herencia. Ahora ya todo es de la mamá. Ahora, si la mamá deja testamento, entonces ya estará heredando el total, incluyendo la porción repudiada. O bien, sucesión intestamentaria, no dejó herencia. Esa porción que en su momento un hijo le repudió porque heredó del papá seguramente, entonces también la tendría que heredar la mamá. Los repudios, yo creo que es una figura que tenemos nosotros que tomar con cautela, justamente para que estas situaciones, como comenta Cintia acertadamente, no se presenten. A ver, ya cambié. A ver, Claudia Pérez, otra pregunta. Cuando se hizo el testamento, las hijas eran menores de edad. Ok, ahora ya son licenciadas. ¿Aún tiene que entrar el albacea para la herencia o ellas solas pueden ejecutar? Tiene que entrar el albacea, forzosamente. Tenemos dos figuras legales cuando hay menores de edad. Una que es permanente y la otra que se extingue. La figura del tutor o la tutriz, para cuando eran menores de edad, esa queda extinta porque como ya son mayores de edad, ya se valen por sí mismas. La figura del albacea no. Ese no se extingue. El tutor o tutriz es en vía de mientras son menores de edad. Cuando son mayores de edad, se acabó la figura del tutor o la tutriz. Pero con el tema del albacea, ese permanece y esa persona, independientemente si las hijas ya se pueden valer por sí mismas, eso no importa. Al final de la ruta es necesario la figura del albacea. Raquel, una pregunta más, respondemos. Para el avalúo de acciones en un procedimiento sucesorio, ¿se puede tomar el valor amparado en la constitutiva o en sus asambleas si hubo incremento o cambio de valor nominal de las mismas? Claro, de hecho, las actas de asamblea, pues evidentemente pueden llegar a servir, también dependiendo también de la antigüedad que tengan las actas de asamblea o la constitutiva. Si tiene un valor nominal estas acciones de hace 15 años, evidentemente habrá que tener otros mecanismos de evaluación para tener certeza de a cuánto se incrementaron el valor de estas acciones. Respuesta corta, sí nos podría llegar a servir, pero atendiendo al caso concreto, tendríamos que actualizar esos valores. José, a tus órdenes, muy buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. ¿Me escucha? Fuerte y claro, con todo gusto. Gracias, gracias. Ok, ¿qué sucede, licenciado, cuando una persona ha hecho su patrimonio, pero nunca lo ha tenido a su nombre y se sabe que tiene hijos no reconocidos, pero sí bueno, o sea, no reconocidos por él, pero sí tienen el apellido legalmente? Entonces, ¿qué sucede cuando se sabe que sus bienes los hizo él, pero no hay testamento? ¿Y esos bienes están a nombre de otra persona? Sí, al parecer puede ser de su esposa actual. Si los bienes están a nombre de su esposa actual y él no tiene ni siquiera el ganancial matrimonial, no es propietario titular y titularmente la esposa actual registrada en el registro público de la propiedad, desde mi punto de vista no se puede hacer nada, porque la propietaria es ella. Ahora sí que si yo voy y compro una casa y esa casa, entre comillas, porque es la realidad, se la regalo a mi esposa y es separación de bienes o a mi pareja sentimental y literalmente se la regalo, así tal cual,
y resulta que el día de mañana, pues yo tengo un hijo fuera de matrimonio y dice, es que esa casa mi papá la compró y ahora te la voy a pelear a ti, no se puede hacer nada, porque está fuera. La pregunta es, ¿y por qué no? ¿Cuál es la justificación que usted me da, abogado? Claro que sí, porque está fuera de la esfera patrimonial del autor de la sucesión, del decuyus. No forma parte de la masa hereditaria, puesto que en la ley dice claramente, José, la herencia se va a componer de lo que es dueño, el decuyus, al momento del fallecimiento. Eso está en la ley. Al momento del fallecimiento de lo que es dueño y aparezca a nombre de esa persona, eso compone la masa hereditaria. Pero no es dueño de ese inmueble al momento del fallecimiento, consecuentemente está fuera de la masa hereditaria y consecuentemente el hijo que tuvo fuera del matrimonio no podría pelearle esa propiedad a la esposa de quien fue su papá en vida. Entonces, perdón, licenciado, entonces, de igual forma, si puso esos bienes a nombre de sus hijos actuales, es lo mismo. Sí, si lo pone a nombre de sus hijos actuales, son de sus hijos actuales. Ya cuando yo regale algo, yo lo transmito a nombre de mis hijos, ya no es mío. Ya sea por compraventa, ya sea por donación, pues ya no es mío, yo me desapodero de esa propiedad. Ok. Gracias, licenciado. Gracias, con todo gusto, José. Te voy a decir por qué, José, porque aparte hay un derecho de propiedad, hay un derecho de dominio. Por el otro lado, pues existe el derecho de dominio ya sobre los hijos o el derecho de dominio sobre la esposa del papá de esa persona, ¿no? Y ese derecho de dominio, como estudiamos en las clases anteriores, es uno de los derechos más y mejor consagrados en la legislación que tenemos en México. Nancy, aguántame un poco la pregunta. Voy a continuar con la clase, pero la siguiente que respondo es la tuya, Nancy. Rendición de cuentas. Bueno, en cuanto a la rendición de cuentas, bueno, pues es posible fincar una garantía al albacea para asegurar su fiel desempeño. El albacea, voy a explicar. El albacea debe hacer un reporte de la administración y gestión de su trabajo como administrador de la masa hereditaria. Este reporte debe ser aprobado por todos los herederos. El albacea tiene que hacer, pues obviamente, su rendición de cuentas, su reporte acerca de lo que ingresó y acerca de lo que gastó. Es un edificio de 10 departamentos y 3 locales comerciales en la parte de abajo. ¿Rentaste el edificio? Sí, sí lo renté. ¿A cuánto ascienden los ingresos para la Junta de Herederos? A tanto. Esto fue lo que ganamos. Pero pequeño detalle, también tuvimos que pagar mantenimiento, tuvimos que pagar lo de los prediales, tuvimos que pagar los impuestos, evidentemente, por el arrendamiento, el IVA, por el tema del arrendamiento de cada uno de los locales comerciales que tenemos abajo, mantenimiento general del edificio. Bueno, es una serie de cosas que se tienen que justificar en esto que le llamamos nosotros rendición de cuentas. Por otro lado, dice el texto, es posible fincar una garantía al albacea para asegurar su fiel desempeño. El albacea también está obligado, dentro de los 3 meses, contados desde que acepte su nombramiento, a garantizar su manejo, confianza, hipoteca, prenda a su elección. A ver, ¿qué me está diciendo, abogado? Que el albacea tiene que garantizar su manejo, tiene que garantizar su fiel desempeño. Sí. Eso es a fuerza. Es más, ni siquiera el decuyus, ni siquiera el autor de la sucesión puede eximirlo de esa responsabilidad. Esa responsabilidad es a fuerza. Esa responsabilidad es a como dé lugar. Todos los albaceas tienen y deben, por ley, garantizar su manejo confianza, garantizarlo con hipoteca, con prenda, qué sé yo. Sin embargo, por otro lado, el testador, pues no puede, y como lo dice la diapositiva, perdón, no lo dice la diapositiva, esta es la posterior. Regresamos a la anterior. Dice, perdona, y dice mismo, el testador no puede librar al albacea de la obligación de garantizar su manejo, pero los herederos, sean testamentarios o legítimos, tienen también derecho a dispensar al albacea del cumplimiento de esta obligación. Sí, el autor de la sucesión no le puede quitar esa obligación al albacea. La ley le impone también la obligación.
pero los herederos, la junta de herederos, sí se la pueden perdonar, sí le pueden dispensar de la obligación que tiene justamente de garantizar su manejo con hipoteca, fianza, etcétera. Y eso se da, créanme, en el 98% de los casos, en casi todos. La herencia tendría que ser muy alta para que estuviera garantizando con hipotecar su casa. Es como si yo tuviera una sucesión, supongamos, y mi hermano es el albacea. Pues yo no le voy a decir a mi hermano, ¿sabes qué, Eduardo? Pues fíjate que de acuerdo al artículo 1708 del Código Civil para la Ciudad de México, tú aquí me vas a garantizar hipotecando la casa de mis sobrinos para que eso obviamente jamás lo voy a hacer. Regularmente queda el asunto en familia. No, ¿cómo crees? Por el contrario, te voy a dispensar de ello. Hasta crees que voy a hacer semejante cosa, en lo que te puedo apoyar, ¿no? Pero a final de cuentas, la dispensa es el común denominador en cuanto el tema de los albaceas. Una vez tuve la oportunidad de revisar una sucesión, pero bueno, era una sucesión muy cuantiosa y mala suerte, Chihuahua, a mí no me tocó esa sucesión, estaba enorme, era buenísima, me tocó a un socio mío y ese sí, pues eran edificios, era un rancho, se componía, ¿qué les digo?, de muchas cosas. Y ahí sí, la junta de herederos, que también eran como 25 herederos, sí le dijeron, ¿sabes qué? Nos vas a garantizar con hipoteca tu fiel desempeño porque estás manejando, bueno, masas de dinero muy grandes, ¿eh? Entonces así, hay aguas. Por otro lado, el albacea está obligado a rendir cada año cuenta de su albaceazgo. No podrá ser nuevamente nombrado sin que antes haya sido aprobada su cuenta anual. Además, rendirá la cuenta general de albaceazgo, también rendirá cuenta de su administración cuando por cualquier causa, pues resulta que deje de ser albacea. Alguien me pregunta también muchas veces, oiga, y el albacea pues, tiene todas las obligaciones y tiene todas las responsabilidades, abogado, pero de menos no podría cobrar. Claro que sí, también tiene el derecho de cobrar. Existe por una tablita donde también se justifica de acuerdo a cada estado de la República cuáles son los emolumentos que podría llegar a cobrar el albacea, aunque regularmente la familia es la que se pone de acuerdo uno con otros. Vámonos con el proyecto de partición, pero no sin antes escuchar la pregunta que nos tiene preparada Nancy Ortiz para nosotros. Nancy, a tus órdenes. Maestro, por ejemplo, ¿qué procede si la albacea no muestra los contratos de arrendamiento o tampoco convoca a la junta de herederos? Yo sé que se puede, pues, como remover, ¿verdad? Pero, sí, pues, de los herederos nadie hace nada, nada más que una persona quiere que la albacea haga las cosas bien, pero como todos los demás no dicen nada, pues ella hace lo que quiere. Se tienen que poner de acuerdo, porque la designación de, Nancy, la designación de albaceas, como la remoción de albaceas, como la aprobación de la rendición de cuentas del albacea, se hace de manera democrática y se hace por mayoría de votos. En ese sentido, sí tendrían que actuar los herederos de manera conjunta y demandar en este caso a esta albacea, a esta persona que no tiene pues la eficiencia que todos quisiéramos, ¿no? Recuerden que yo les había dicho en la clase anterior, una buena albacea tiene que ser honorable, tiene que ser honrada, eficiente, certera, bueno, con una serie de características. Justamente por eso lo estoy diciendo, porque ya en años he visto, bueno, ¿qué te digo, Nancy? El Rosario de Amozoc. He visto una de dramas familiares justamente porque la albacea, diría mi difunta abuela, ni para atrás ni para adelante. Entonces, justamente por eso lo dije. Hay que demandar en concreto a esa albacea en un juzgado de lo familiar, en un juicio de remoción de albacea, pero sí tienen que intervenir para que tenga eficiencia legal el procedimiento, tienen que intervenir, no todos, pero por lo menos la mayoría de los herederos. Ok, gracias, maestro. Gracias, para servirte. Nora Alvarado me hace una pregunta. ¿Hasta cuándo el albacea abogado deja de hacer su función? Hasta la adjudicación. El día de firma de la adjudicación es el día en que el albacea se desapodera y se quita de encima ese cargo y pasa a ser propietario si es que también funge como heredero. Y si no es heredero, pues sencillamente deja de ser albacea. ¿Por qué? Porque el albacea versa únicamente sobre la sucesión.
la sucesión, los derechos de sucesión, los derechos de herencia se extinguen jurídicamente cuando estos herederos migran a la categoría de dueños propietarios del inmueble. Y junto con esa migración se extingue la calidad jurídica también del albacea. En la pantalla tengo dos Nancy. Tengo Nancy y Nancy Ortiz. Nancy Ortiz, ¿tienes alguna pregunta? No. Soy yo, maestro. Yo creo que para la próxima anoto mi apellido porque ya tengo mucho ratito con la manita levantada. Ah, tú eres Nancy. Es que Sí. tengo yo Nancy Ortiz y Nancy a secas. Así es, correcto. No he contestado tu pregunta. No, una Mil dudota. Mil disculpas, adelante. No hay problema, maestro. Que es un caso muy particular. Una señora deja su testamento y deja 2 herederos universales de un inmueble en su testamento. Así viene plasmado. Resulta que la señora tenía 5 hijos. Uno de los hijos quiere demandar porque descubrieron que la señora tenía otras 3 casas. Entonces, ellos por ende ya no son herederos universales, son legados. No, vamos a ver, en el testamento deja 2 hijos y los deja como únicos universales herederos de todos sus bienes. Es correcto, es correcto. Entonces, en ahí, Nancy, es porque son únicos universales de todos los bienes, de los 2 que tenían conocimiento y de las 3 casas adicionales, ya que si la señora fue propietaria titular de esas 3 casas adicionales, también entran dentro de la masa hereditaria. Es herencia universal, todo, completo, conjunto. Como le respondí a José, es de lo que la señora era dueña el día de su fallecimiento. El momento en que falleció, de lo que era dueña, es de lo que compone la masa hereditaria, la herencia universal. Y la herencia universal significa todo, el concepto del todo, de los inmuebles que ya teníamos referencia de ellos y de aquellos inmuebles que a lo mejor no, pero que también forma parte de la masa hereditaria porque estaban en nombre de la señora. Correcto. Muchas gracias, maestro. Gracias, Nancy. O sea que es temporal, me dice Nora. ¿Correcto? Sí, el cargo de albacea es temporal. El cargo de albacea es en vía de mientras se deslinda el tema de la sucesión testamentario legítima. Nora, todos los cargos de albacea son temporales. Y es más, hasta los nombramientos de herederos, también esos nombramientos son temporales. El del tutor o tutriz, hasta que son mayores de edad, también es temporal. Todos estos cargos de naturaleza civil en materia familiar tienen la característica de la temporalidad. Vámonos con el proyecto de partición. Vámonos con el proyecto de partición. Ya para cerrar este tema, señala la distribución de los porcentajes de los bienes de la masa hereditaria. Podrá ser en dinero o podrá ser en especie y está sujeto a la aprobación justamente de los herederos. El artículo 1767 nos dice, aprobado el inventario y la cuenta de administración, el albacea debe hacer enseguida la partición de la herencia. Como nosotros estamos hablando de la partición de la herencia, bueno, es cuando, de acuerdo a la ley, se necesite esa formalidad. Si nosotros tenemos un testamento que es, digamos, de una sola persona, único, universal heredero, es unimember, vamos a llamarlo así, pues evidentemente no es necesario. No es necesario hacer un proyecto de partición porque el 100% se desprende para esta persona, ¿no? Solamente justificarlo, evidentemente. Pero el proyecto de partición como tal, pues no, porque ¿con qué lo vas a partir? Sin embargo, si tenemos 2 o más, pues ahí sí sería necesario. Algunas personas me han dicho, oiga, abogado, pero ¿no le parece un poco redundante? Un estudiante en la facultad me dijo, pues no es redundante, abogado. Pues, ¿por qué se le parece redundante, Carlitos? No, pues porque si se supone que en el testamento dice que es por 25 partes iguales, entonces ¿en qué parte de la película necesitamos un proyecto de partición? Queda claro desde la radicación, profe. Ajá. Y si tenemos un repudio, si tenemos el tema de un repudio, entonces inicialmente era por partes iguales y al final ya no lo fue. Tenemos un tema de un repudio, se movieron los porcentajes en lo que nosotros vamos a recibir la herencia y en consecuencia eso se justifica ¿dónde? Proyecto de partición. Ahí lo tenemos.
El artículo 1737 nos dice, la partición constará en escritura pública siempre que en la herencia haya bienes cuya enajenación debe hacerse con esta formalidad. Bueno, pues es importante saber, conocer justamente el proyecto de partición para saber pues cuánto le va a tocar en porcentaje a cada uno de los herederos. Finalmente llegamos a la escritura de adjudicación y último tema en materia de sucesión. Nos dice la adjudicación como operación traslativa de dominio y título de propiedad. Es en sí mismo el título de propiedad de hecho, la escritura, la adjudicación. ¿Hay prisa por llevar a cabo la adjudicación? Pregunta que me han hecho, bueno, estudiantes, me lo hacen clientes, profesionales inmobiliarios. ¿Corremos con prisa? ¿Realmente le tenemos que mover? Hazlo rápido. Yo les digo que no. Y de repente ahí a un estudiante le brincó, ¿cómo que no hay prisa? Si las cosas se tienen que hacer con prontitud, abogado. Sí se tienen que hacer con prontitud, se tienen que hacer con atingencia. Yo no digo que no, pero me están preguntando si lleva prisa. Y no, no lleva prisa. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, si no tienes los recursos como para solventar la radicación o la adjudicación, tampoco corre prisa y no estoy diciendo que lo tengamos que desdeñar. ¿Por qué? Porque al final lo que te pudo haber costado cierta cantidad de dinero hasta la adjudicación, ahora te va a costar mucho más porque lo dejaste pasar 7, 8, 10 años y los impuestos, derechos, gastos, honorarios, pues todo sufre una actualización tanto fiscal en cuanto a los impuestos, derechos, en el registro, honorarios, por lo que toca al notario, y también otros conceptos como son los gastos, también aumentan de precio, y lo que te pudo haber salido un precio más módico, ahora te va a salir más caro. Entonces, no corre prisa, pero no lo desdeñemos tampoco. El día de mañana vamos a querer vender, vamos a querer adjudicarnos y después vender, y no vamos a poder. La adjudicación, a final de cuentas, se integra con todos los antecedentes previos. Las 4 etapas señaladas con anterioridad deben constar redactadas en escritura pública. Como consecuencia fiscal, y ya no tengo el tema de la consecuencia fiscal en mi diapositiva, se las comento, serían 3 renglones únicamente. En cuanto a la consecuencia fiscal, hagan de cuenta que una adjudicación cuesta lo mismo que una compraventa. Lo mismo, idéntico, salvo 2 cosas. Hagan de cuenta que si una casa cuesta 5 millones de pesos, ¿cuánto costaría la operación de compraventa para el comprador por un inmueble de 5 millones de pesos? Tal cantidad. La misma cantidad es por la adjudicación, igualito. Más 2 conceptos adicionales. La radicación, que va por aparte, esa que cuesta como unos 20, 21 mil pesitos aproximadamente, y 2, el inventario. El notario te cobra el inventario. Algunos notarios no te lo cobran. Donde yo trabajaba, la verdad es que yo no lo cobraba. Digo, pues ya la tenía de machotito, lo hacía bastante rápido, ¿no? Entonces ya la verdad yo no lo cobraba. Pero algunos notarios sí te lo llegan a cobrar, es un costo también dócil, ya lo tenemos más que hecho, pero algunos te lo llegan a cobrar, bueno, también habrá que pagarlo. Es una cantidad muy chiquita, pequeñito, salvo esos 2 conceptos que te pueden llegar a cobrar. 1, el del inventario. 2, que a fuerza te cobraron la radicación. Esos excedentes, más entre el 6, 7, 8%, dependiendo del monto de la operación, es lo mismo que una operación traslativa de dominio de compraventa, vamos a suponer. Genera lo mismo, impuestos, derechos, gastos, honorarios, con la salvedad que la adjudicación no genera impuesto sobre la renta. Es una transmisión de propiedad a título gratuito. No genera impuesto sobre la renta sin importar quiénes sean los herederos. No es problema. Puede llegar a generar impuesto sobre la renta de la adjudicación a la compraventa, o si en el acto jurídico de adjudicarnos vamos a vender, eso podría llegar a generar impuestos sobre la renta si no se trata de un inmueble de uso habitacional y si no tenemos la calidad para que nosotros podamos exentar de acuerdo a las regulaciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta y su miscelánea fiscal. Una pregunta, Lic. El paso 3 sería la rendición de cuentas, ¿correcto? Rápidamente lo repito en 10 segundos. Radicación, 1. Inventario avalúo, 2. Rendición de cuentas, 3. Proyecto de partición, 4.
Bueno, vámonos con otro tema. Ahora sí que me estoy yendo un poquito más rápido. Me da mucho gusto que participen tanto. De verdad que sí. Yo les puedo decir que en este seminario en lo particular, es uno de los seminarios donde existen más participaciones de los... No, ha habido también otros seminarios con mucha participación de parte de los estudiantes, pero este es uno donde más participación, más inquietud por querer y decir y opinar ha habido en relación a otros. Y eso me parece excelente. Eso de verdad que me da gusto. Vámonos con otro tema. Déjenme nada más borrar. Borrar todos los dibujos. Ahí está. Vámonos con otro tema. Y contesto las preguntas que se vayan acumulando con posterioridad. El tema de la ética. Estaba yo comentando que pues esta fracción de tiempo que nos queda de la clase, ya no va a ser de derecho, como diría un notario que también se dedicaba a la docencia. Vayan guardando sus códigos, vayan guardando sus leyes. Dijo, va a haber un poquito de recreo en cuanto a términos jurídicos. Bueno, este es un tema que no es jurídico, pero no menos importante. Nosotros, insisto, en AMPI consideramos que el tema de la ética, que el tema de la responsabilidad también es muy importante y razón por la cual tiene un espacio en un seminario de derecho inmobiliario. En cuanto al concepto de ética, ¿qué es la ética? La ética es el estudio y la reflexión, sobre la moral. La ética estudia la moral y determina cómo deben actuar los miembros de una sociedad. Por otro lado, la moral es un conjunto de normas, y valores socialmente aceptados dentro de una sociedad determinada, ya que nacen de esa misma sociedad. Bueno, ahora sí que la ética es el estudio sobre la moral, y la moral, pues es ese conjunto, más que de normas. La norma se relaciona con un aspecto jurídico. Más bien yo diría que son ese conjunto de valores aceptados en ciertas sociedades o en cierta sociedad. La moral significa algo para algunas personas y para otros significa otras cosas. A final de cuentas es un término más laxo, pero donde todos coincidimos es con el concepto de la ética. Las leyes como base reguladora de la conducta social deben estar elaboradas con un contenido de moral y con un contenido de ética. Yo en lo personal pienso que todas las leyes, todas las regulaciones jurídicas deben tener una gotita de moral, una gotita de ética siempre en su ADN, en su composición, en su alma. Vamos a decirlo un poquito poéticamente, en el alma de cada artículo, de cada precepto jurídico, debe estar esa partecita de ética, de responsabilidad. Las leyes están para atender a los gobernados y está para docilizar la interacción entre nosotros, está para armonizar justamente la actividad social, no para contrapuntearla. Hay leyes que serán muy leyes, pero si no tienen contenido moral y si no tienen contenido ético, son leyes, pero son leyes tiranas, son leyes agresivas que obviamente en vez de unirnos y armonizarnos como sociedad, nos pueden distanciar y generar conflictos sociales. La historia da cuenta de montones de ejemplos en ese sentido. En términos de ética, para acabar pronto, hay 3 compromisos de trato que deben adoptarse en un agente inmobiliario. Uno, las obligaciones ante el público en general, a quien debemos tratar justamente, aunque no sean clientes nuestros, no falseando, no exagerando información de ninguna naturaleza. Es importantísimo que la información que nosotros estemos brindando no la estemos falseando. Yo sé, yo estoy también de este lado, que todos queremos, pues obviamente, colocar en el mercado esa propiedad, queremos hacer nuestro trabajo de manera eficiente, pero también lo queremos hacer rápido, por razones de tiempo, por razones económicas. Es muy comprensible, pero no es válido de ninguna manera, pues falsear alguna información.
no es decirlo, es simplemente recordarlo o simplemente confirmar algo que nosotros hacemos, confirmarlo entre nosotros. No podemos falsear información que a final de cuentas, pues las mentiras pues salen tarde que temprano, esa es la otra, y obviamente eso sería un precedente muy negativo para nosotros. 2, las obligaciones ante nuestros clientes o ante nuestros socios, que son los más exigentes en cuanto a la lealtad y transparencia de nuestro trabajo. Bueno, pues si con el público en general no podemos falsear, pues obviamente con nuestros clientes y también con nuestros socios. Creo que los socios se merecen el mismo respeto que se merecen nuestros estimados clientes. Nosotros, algunos en AMPI, siempre les decimos estimados clientes. Es una forma en que nosotros nos acercamos a ellos, somos empáticos con nuestros clientes, nos ponemos en los zapatos de ellos. 3, las que debemos mantener con nuestros colegas, respetando su relación con sus clientes, con su trabajo y su reputación. Bueno, pues, el respeto también va para nuestros estimados clientes, porque colegas, también va para con nuestros colegas. ¿Por qué? Los colegas, a final de cuentas, son personas que se dedican a lo mismo que nos dedicamos nosotros. Nuestros colegas son personas de las cuales aprendemos mucho. Yo en lo personal me gusta aprender de mis colegas abogados y colegas profesionales inmobiliarios, porque son personas de las cuales aprendo y aprendo bastante, de una manera directa, sin prejuiciar, sin pretender, ahora sí que sin vanidades, simplemente con toda sencillez, platícame cómo lo haces, porque es un beneficio para mí. Al final de cuentas, el que se está nutriendo de información soy yo, y el que está preguntando soy yo. Entonces, en ese sentido, pues siempre es bueno acercarnos a nuestros colegas. La carrera de abogado o la carrera de profesional inmobiliario es una carrera de redes. ¿Qué carrera no es de redes? ¿Qué carrera no es de conocidos y de contactos y de relaciones? ¿Cuál no? Los arquitectos las necesitan, los ingenieros las necesitan, todo el mundo lo necesita. Crear una red de personas que se dedican a lo mismo que nosotros y llamarnos colegas y llevarte bien con ellos, eso es fundamental. Para mí ha sido un elemento básico para mi desarrollo profesional. Básico, tener redes, tener amigos, conocidos, colegas aquí y allá. Es la invitación que yo también hago, que sus redes las amplíen, que sus redes las fortalezcan. Ustedes que ahorita forman parte de un grupo, estoy viendo, somos 100 personas. 100 personas estamos ahorita en sesión. Bueno, si somos 100, si existe una manera de vincularse entre ustedes, tienen algo ustedes en común, el seminario. Qué buena oportunidad para empezarnos a vincular profesionalmente, para crecer juntos, para aprender juntos y, ¿por qué no?, para llevar asuntos inmobiliarios juntos. Les voy a platicar una anécdota. Un estudiante aquí de AMPI, pues justamente tomó también el seminario y ahí quedó el asunto, ¿no? Y resulta que ella vive en San Luis Potosí y yo pues, llevo N cantidad de asuntos en San Luis Potosí y se vendió una propiedad. Bueno, pues, la primera persona que yo pensé fue justamente en ella. Dije, ¿quién tenemos en San Luis Potosí que nos pueda ayudar, nos pueda apoyar con la venta de la propiedad? Tal persona. Y es una persona de muy buen principio, muy eficiente, muy profesional. Bueno, pues hice una cita, nos vimos, le sacamos fotos y todo perfecto. Ese es el punto, que siempre es bueno tener pues relaciones y un grupo de personas y ampliar obviamente nuestras redes. En cuanto al tema del aprendizaje, pues ¿qué les digo yo? De los colegas he aprendido por montones. Nunca hablo de competencia cuando me refiero a mis colegas. Ustedes jamás me van a escuchar decir, es la competencia, ellos son mi competencia. Pues sí, usualmente así lo podemos llegar a decir. Pero la invitación no es hablar en términos de competencia, es hablar en términos de que todos somos colegas, todos nos dedicamos a lo mismo, de alguna forma todos estamos en el mismo barco que es el mercado inmobiliario y esa es la invitación a que de los colegas aprendamos. Nuestros colegas tienen muy buenos negocios inmobiliarios, ¿eh? Bueno, nosotros también por otro lado, también tenemos los nuestros y se trata de crecer juntos. Siempre lo he dicho, el sol sale para todos.
Y para la gente que sabe trabajar, no hay tiempos buenos ni tiempos malos. Hay dificultades y la montaña es más empinada por subir, pero no significa que por eso las cosas no se hagan. Por el contrario, siempre lo he dicho, el sol sale para todos y siempre hay una oportunidad para cada uno de nosotros para hacerlo mejor. Vámonos con algunos puntos en cuanto a obligaciones con base de ética para agentes inmobiliarios. Les voy a leer este. Los agentes inmobiliarios, al actuar, deben proteger y promover los intereses de sus clientes. Esta obligación de fidelidad es primordial, pero no releva a los agentes de servicios inmobiliarios de su responsabilidad de otorgar un trato justo a todas las partes intervinientes en un negocio o transacción inmobiliaria. A final de cuentas, es un tema de fidelidad, es un tema de lealtad, de confianza. Cuando nosotros tenemos un cliente, hay algo que debemos tomar en cuenta. Yo diría dos cosas. Uno, cuando alguien nos elige a nosotros para que seamos su agente inmobiliario, significa que esa persona confía en nosotros. Nos está diciendo tácitamente, no nos lo dice verbalmente, ¡ay, yo confío en ti! No, tácitamente nos está diciendo, yo confío en ti. Ese es por un lado. Y por otro lado, como confía en nosotros, nos va a creer cada cosa que le digamos. Tiende a creernos todo lo que nosotros le digamos. Oye, mira que el mercado inmobiliario está deprimido, no lo va a creer. Oye, mira que la plusvalía en este cuadrante donde está el inmueble está mejorando. Existe un proceso de gentrificación. Eso no lo va a creer. Nos va a creer lo que nosotros digamos, porque ya declaró tácitamente que nos tiene confianza porque nos contrató. Eso nos deja a nosotros con una responsabilidad enorme. Enorme en tener cuidado qué es lo que nosotros vamos a decir. Y cuidado, por supuesto, en el trabajo que nosotros tenemos que desempeñar. Porque no lo podemos defraudar. Como abogado es la misma. Oiga, abogado, mire, quiero una consulta. Adelante. Quiero contratar sus servicios. Bueno, va a creer todo lo que le diga, además. Por supuesto. Y por supuesto que confía en mí. Y eso me deja con esa obligación y con ese compromiso. De ser cuidadoso. Los agentes inmobiliarios, por otro lado, y vámonos con el 2, deben mantenerse permanentemente informados acerca del mercado inmobiliario y en general de todos los temas que afecten la actividad inmobiliaria en el lugar donde se desempeñen. En ese sentido, bueno, pues todo cambia, los negocios inmobiliarios, el mercado inmobiliario, las nuevas tendencias, existe actualización en cuanto a las leyes. Bueno, pues en ese sentido, nosotros tenemos que estar permanentemente informados. Lo estamos haciendo nosotros en este seminario. Decía un profesor muy querido, un profesor mío de la facultad, que ya hace tanto que no veo, pero es una excelente persona y me decía, los que se dicen profesionales en algo, profesionales en su área de conocimiento, profesionales en su trabajo, están condenados, así decía él, y no necesariamente la palabra, están condenados a seguir estudiando de por vida, a seguir estudiando para siempre, a seguirse actualizando. Ser profesional o hacerse llamar profesional tiene un precio y es la actualización constante de por vida o por todo el tiempo que ejerzas tu trabajo. Ese es el precio. Y bueno, es justamente esa responsabilidad que nosotros ahí tenemos que asumir. 3. Los agentes inmobiliarios deben evitar exageraciones, tergiversaciones u ocultamiento relativo a los datos pertinentes del proyecto inmobiliario o propiedad, objeto del negocio en que ellos intervengan. Bueno, tampoco estamos obligados a fungir como investigadores si es que el inmueble tiene algunos vicios ocultos o tiene algunas deficiencias. Pero si nosotros lo sabemos, tenemos conocimiento de ello, pues lo tenemos que declarar. Hay veces, una vez me tocó, pues, proporcionar en renta un inmueble y, oh, pequeño detalle, el inmueble tenía vicios ocultos que yo sí tenía conocimiento de ello. No pasa nada, como ya vimos en las clases pasadas,
si no perjudica y si no es un tema de seguridad para la familia, pero sí lo era. Sí lo era. Entonces, yo les dije, ¿sabes qué? Yo no me voy a hacer cargo de la promoción de este inmueble. Primero, pues, por un tema de reputación, segundo, por un tema ético, y tercero, otra vez lo vuelvo a decir, porque me pongo en los zapatos de la familia. Eso lo digo yo cada rato, ponte en mis zapatos. O le digo a la gente, me pongo en sus zapatos, me pongo en su lugar. Si nos ponemos en lugar de la persona, empatizamos con sus necesidades, y es ahí donde armonizamos justamente un trato más propio, más justo. Y esto de las exageraciones, pues ya comentamos que no son válidas. Mencionar así abundante y sueltamente de todo lo bueno que tiene la propiedad, adelante, digo, yo no estoy diciendo que no. Estamos también en nuestro derecho de persuadir a nuestros clientes a comprar la propiedad, que no. Pero no estamos nosotros de ninguna manera exagerando al punto de llegar a tergiversar, la realidad o torcer la realidad u ocultar otras cosas. Eso es lo que no se vale. Promover sí, mencionar lo bueno y con mucho ahínco, nadie dice que no, pero no al punto de torcer la realidad. 4. Los agentes inmobiliarios podrán convenir libremente con sus clientes el monto y forma de pago de los honorarios profesionales correspondientes a su gestión en todo proyecto o negocio inmobiliario, debiendo en todo caso preocuparse que los honorarios sean justos y equitativos en relación a su trabajo que corresponda efectuar. A ver, sí cobremos lo justo, sí cobremos de manera responsable, sí cobremos de manera, yo digo en lo personal, de manera adecuada. Justo, simplemente. Cada uno puede cobrar diferentes montos. Ya sé que estamos ahí un poquito como estandarizados. No puedes cobrar demasiado porque te sales de los estándares de mercado, ¿no? Eso tampoco. Pero de la misma manera no dejar de cobrar, ¿eh? Es igualmente justo para nuestros estimados clientes que les cobramos de manera justa, de manera adecuada, como justo para nosotros nunca dejar de cobrar. Nuestro trabajo como profesionales inmobiliarios, no perdamos de vista, y lo recuerdo otra vez, es muy valioso. Es un trabajo muy valioso, es un trabajo muy necesario, es un trabajo especializado, por el cual siempre será justo cobrar nuestros honorarios. 5. Los agentes inmobiliarios deberán procurar obtener órdenes escritas, los contratos, en las cuales se establezcan las condiciones principales del cargo, se describa el proyecto inmobiliario o el inmueble objeto de la orden, se fijen los plazos de la vigencia, la exclusividad que todos conocemos, y los honorarios correspondientes a la labor encomendada. Bueno, pues esto no voy a abundar demasiado, está muy obvio, es un tema de seguridad, es un tema de importancia, de precisión, de saber tener cuentas claras en cuanto a los montos, en cuanto a los tiempos, en cuanto a la relación contractual, que debe tener, pues, precisiones, debe tener certezas. ¿Quién trabaja si no firmamos un contrato de exclusividad, nuestro contrato de prestación de servicios, ¿no? Los agentes inmobiliarios no pueden negar la prestación de un servicio basándose en discriminaciones raciales, ni religiosas, ni sociales, de nacionalidad o de cualquier otra índole semejante, yo diría no semejante. Tampoco pueden participar en acuerdos o programas que pretendan limitar sus servicios en base a las aludidas discriminaciones. Bueno, yo qué les digo, la lucha social, y lo digo en medio minuto, la lucha social que en México y en el mundo incluso se ha tenido para abatir el tema de la discriminación ha sido muy intensa. Los medios de comunicación han hecho un excelente trabajo para evitar este flagelo y con muy buen agrado digo, me parece que es algo que se ha ido básicamente ya desdeñando, ya estamos dejando como sociedad atrás, lo cual no me parece bueno, me parece maravilloso. Ahora sí que todos compartimos la misma casa y todos compartimos las mismas oportunidades. Los agentes inmobiliarios, por otro lado, el número 7 dice, deben prestar un servicio eficiente a sus clientes y al público en general conforme a los usos y prácticas habituales del mercado,
considerando especialmente las expectativas razonables existentes para cada tipo de servicio. En consecuencia, no deben ofrecer servicios que están afuera del ámbito de su competencia. Pues claro, no es ético hacerlo todo a final de cuentas. Los clientes, ahora bien, por el lado de los clientes respecto a sus limitaciones, cualquier persona que se comprometa a suministrar la indicada asistencia debe ser debidamente identificada, estableciendo claramente su participación profesional. Lo que estoy queriendo yo decir con esto es que no es ético hacerlo todo. Nosotros tenemos que aprender a delegar, tenemos que aprender a contar con apoyo de terceras personas, sea con nuestra red de apoyo, de colegas, o sea para gente que trabaja para nosotros, ¿no? Por otro lado, pues nadie es experto absolutamente en todo, ¿no? Yo no lo soy, obviamente, como no lo es nadie. Cuando algunas personas nos llegan a decir, incluso, nos llegan a preguntar algo, nuestros clientes nos lo preguntan, es perfectamente válido decir, ¿sabes qué? No lo sé. No estoy seguro de la respuesta. Antes de soltar la respuesta hay que tener certezas. Y si no estamos así como muy seguros, pues es muy válido decir, pues no lo sé. Hay gente, y como abogado, me han preguntado algunas cosas y he tenido yo que decir, pues esto no lo sé. No estoy seguro de la respuesta que te voy a dar. Si me lo permites, con todo gusto me gustaría estudiarlo y una vez estudiado, volvemos a hacer una cita y con todo gusto te doy la respuesta que tú te mereces. Es exactamente lo que siempre digo. Esto con la intención de dar una buena respuesta, porque no lo sé. A veces necesito mayor información para poder emitir la respuesta. ¿Sabes qué? Necesito documentación, necesito el contrato, necesito yo mejores elementos para poder yo diagnosticar el caso que me estás presentando y así poder emitir la respuesta que va a ser más certera, ¿no? Porque no tengo elementos suficientes y no me siento sólido para soltarla. Hay preguntas muy cómodas, muy binarias. ¿Es sí o es no? ¿Se puede o no se puede? ¿Tiempos o son 3 días o son 5? Eso no tiene vuelta de hoja. Pero el punto, decir no sé, no pasa nada. Pues no pasa nada, digo, pues, ni como abogado, ni como agente inmobiliario, pues uno lo sabe todo, ¿no? Es válido decir, caray, pues esa sí no me la sabía, pero también se vale investigarlo y después dar, por supuesto, la respuesta. 8. Dice, los agentes inmobiliarios no deben menospreciar o criticar negativamente en público el trabajo, prácticas comerciales o de competencia de sus colegas, ni anticipar juicios respecto de las transacciones que ellos realicen. Si sus opiniones son consultadas y los agentes inmobiliarios estiman pertinente expresarlas, deberán hacerlo en estricto sentido y en estricta cortesía. Socialmente habla muy bien no juzgar. Mejor vámonos a lo más básico. Y yo se lo digo a mi familia, ¿saben qué? No juzguen. ¿Por qué? Porque una persona que juzga, pues es una persona que digamos, pues que socialmente se ve muy mal, ¿no? Regularmente la persona que critica o menosprecia o critica negativamente, pues resulta que esa persona sale más salpicada o como dicen entre comillas, sale más enlodada que la persona a la cual estaba dirigida las críticas. Es el punto. Es una persona que no es digna de confianza. Esa es la otra. Ya cuando a alguien lo escuchan criticar uno al otro, híjole, ¿sabes qué? Ahorita porque estoy presente, pero cuando me vaya me va a tocar al rato a mí, ¿no? Entonces, como si que ya no me está dando mucha confianza, porque la manera como se desplaza y la manera que ya dijo y habló de tal persona, sea cierto o no sea cierto. A lo mejor nuestro colega, pues sí tiene prácticas indeseables y prácticas indebidas, pero son sus prácticas, a final de cuentas. Si nos piden la opinión, pues ya sabremos decir, ¿sabes qué? Es una opinión que yo me reservo. Lo he dicho, ¿eh? Mira, las opiniones que tengo para Juan Carlos, francamente, yo me las reservo. Si tú me lo permites. No, que por qué, porque él también es un colega mío, porque llevamos en el pasado un par de asuntos juntos, ahorita no estoy de acuerdo con lo que hace, pero de cualquier manera me reservo mis opiniones. Y ahí queda. ¿Para qué me comprometo a estar hablando o decir cosas, no? Si queremos externar nuestro punto de vista, también es válido, pero esto se tiene que hacer, pues digamos que con absoluta cortesía, con absoluta educación. Los agentes inmobiliarios deben prestar entre ellos su cooperación recíproca, por favor, salvo que dicha cooperación no fuere beneficiosa para sus clientes.
como asimismo deben compartir voluntariamente con sus colegas las lecciones de sus experiencias y de sus estudios. Con esto cerramos la clase del día de hoy. Insisto, pues todo el conocimiento que podemos llegar a tener lo vamos a sacar de los colegas. ¿Por qué? Porque hay conocimiento que no lo dicen los libros, que no lo tengo en mi experiencia, pero que él por alguna razón ya le tocó, ya se la llevó. Caso de la vida real, y no es de que se aplica perfectamente a tema inmobiliario, pero fue un tema jurídico. En el puerto de Acapulco tuvimos un asunto, un litigio, y que yo puedo decir era complicado, y lo complicaba aún más porque estábamos litigando en Acapulco, ¿no? Bajo las regulaciones civiles del estado de Guerrero. Eso me lo complicaba aún más, y que los viajes y lleva y trae, etcétera. Y aparte, bueno, la relación entre los clientes y la parte contraria de los demandados era ríspida más no poder. Eso me lo complicaba mucho. Justamente gracias a que me acerqué a un colega que litiga en el puerto de Acapulco, pues tenía conocimiento preciso, conocimiento puntual y experiencias que me ayudaron de manera maravillosa. Tuve la oportunidad de comer, de compartir el asunto, le platiqué, oye, ¿sabes qué? Fíjate que tengo un asunto que ya me está volviendo loco, te lo juro, ¿eh? Está así, así, así. Dijo, no, sí está complicadito, pero no te preocupes. Vele haciendo así, mira, me orientó. Bueno, no saben lo que le agradecí. Lo mismo, si tenemos dudas, nuestros colegas son nuestros mejores aliados. Son especialistas y son nuestros amigos. Pues, ¿por qué no ayudarnos unos a otros? Se gana más apoyándonos entre nosotros que no ayudándonos porque son así como la competencia. No, por el contrario, ese concepto de competencia desapareció. El tema de los océanos rojos es un concepto ya rebasado actualmente. Estamos en océanos azules, en tiempos de innovación y en tiempos de crecimiento común. Bueno, vamos a dejar la clase hasta aquí. Hay 2, 3 láminas o 4, no recuerdo, más adelantito. Bueno, pues ya las pueden leer ustedes. Son muy claras, son muy específicas, pues para terminar el tema de la ética profesional, que insisto, no es menos importante. Rápidamente, vámonos con algunas preguntas que veo que ya se están acumulando. Ana de la Torre dice, gracias a ti. ¿Se va a tomar asistencia al seminario? Que yo sepa no, que yo sepa no estoy seguro, pero que yo sepa no. Todo suma, claro que sí. ¿Se puede adjudicar el valor catastral? Dependiendo. Si estás en el Estado de México, Nancy, claro que sí, podría ser. Intercambiamos LinkedIn entre compañeros. Maravilloso, Javier, excelente propuesta. Es porque está muy interesante. Ok, maestro, buenas tardes. ¿Se puede la adjudicación escritural al valor catastral? Insisto, sí, pero siempre y cuando el valor catastral esté actualizado, como en algunos estados lo es, entre ellos el Estado de México, que sí lo está, se llama cédula catastral. En otros lugares como la Ciudad de México no, porque no tiene ninguna actualización. ¿En dónde nos podemos informar de los cambios o cosas que pueden afectar al sector inmobiliario? Pues hay muchos medios informativos, Victoria, desde revistas virtuales, portales, no se diga, acercarnos a nuestro gremio, como es a través de AMPI. Tengo una duda que no tiene nada que ver con el curso. El próximo lunes es inhábil. ¿Habrá clase ese día o se reprogramará? Hablamos acerca de la ética y ser honestos con que no me la sé. Bueno, pues ahí voy. No me la sé. No tengo conocimiento si vamos a tener clase o no. Eso lo vamos a preguntar ustedes. Y yo también lo voy a preguntar porque no tengo conocimiento a la coordinación académica para que nos orienten en ese sentido. Pero buena pregunta, Alain Mesa. Muchas gracias, licenciado. Como siempre, muy instructivo, excelente. Todos, muy buena noche. Gracias a ustedes.